a Kosovo para ayudar al Ejército Terrorista de Liberación Nacional. Los emplearon y les pagaron mensualmente. Muchos mujahidín bosnios participaron en los grandes atentados terroristas de los últimos 5 años. Por ejemplo, si hablamos del 11S, 5 de cada 7 árabes involucrados eran excombatientes mujahidín en Bosnia. 5 de 7. Nadie habla de ello. Como saben, quienes han pedido un visado para ir a Estados Unidos, para tramitarlo se precisa un tipo de información muy detallada. Un alto funcionario del consulado de Jeddah, Michael Springman, dimite y denuncia que en esa oficina trabajan muchos hombres de la CIA camuflados y que la oficina expedía fácilmente muchos visados a personas muy sospechosas. Me dijo un buen contacto, un hombre de negocios de fuera del consulado americano, que si decía una sola palabra de lo que ocurría en el consulado, me despedirían inmediatamente. Esa oficina en Jeddah expidió muchos de los 15 visados utilizados por los secuestradores para entrar en los Estados Unidos. De estas 15 solicitudes de visado, ninguna es regular. Por ejemplo, para el destino, muchos de ellos escribieron hotel, Nueva York o California, y en un caso simplemente no. Por tanto, fue una práctica habitual hacer entrar a los terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos para adiestrarlos. Y esto se prolongó durante años. Lo mismo ocurrió con los involucrados en el 11S. 6 de los terroristas, entre ellos Mohamed Atta, se adiestraron en instalaciones militares de Estados Unidos. Mohamed Atta fue a la escuela para oficiales de la base aérea de Maxwell. La base aérea de Maxwell, en Alabama, la base aérea Brooks, en Texas, la base aérea naval de Pensacola, en Florida, el Instituto Lingüístico de la Defensa, la Agencia de Inteligencia de Monterrey, California. Esa gente estaba literalmente en manos de los servicios secretos. Por tanto, los principales secuestradores se adiestraron y combatieron en la ex Yugoslavia, pagados por una empresa de mercenarios relacionada con el Pentágono. Gracias a la CIA consiguieron los visados para entrar en Estados Unidos. Una vez en América, hicieron todo lo posible para ser reconocidos y para llamar la atención, ya que estaban seguros de su impunidad. Se entrenaron en bases militares norteamericanas y asistieron a escuelas de vuelo, pero sin aprender a volar. Todos los testimonios sobre estas clases de vuelo indican que estos hombres eran totalmente incapaces de pilotar incluso pequeños aviones. Por ejemplo, Mohamed Atta contrató un avión en una escuela de vuelo, pero ni siquiera fue capaz de despegar. Lo dejó abandonado en la pista y se fue. En cuanto a los otros 2 pilotos, su instructor, Rick Graza, dijo a los investigadores y a la prensa que él no podía entender cómo esos 2 podían haber pilotado un avión. Sus palabras exactas fueron que eran como 2 tontos muy tontos en un avión. 2 agentes del FBI, Colin Rowley en Minneapolis, en el estado de Minnesota, y otro que se encontraba en Phoenix, en Arizona, enviaron mensajes a la sede central del FBI diciendo, más o menos, tengan cuidado, hay muchos árabes que se han inscrito aquí en una escuela de vuelo. La primera persona en la escuela de vuelo en llamar al FBI se arriesgó mucho, porque pasó información sobre un cliente extranjero. Y esas escuelas de vuelo dependen en gran parte de los pilotos extranjeros.
Pero él señaló a un cliente. Esta persona es muy sospechosa. Una larga lista de indicios señalaba a Musawi como posible terrorista. Quería aprender a volar, pero no a despegar ni aterrizar. Nunca había visto a una persona tan extraña inscribirse en una escuela de vuelo. Colin Rowley informó inmediatamente a sus superiores en Washington. Pero no pasó nada. Las investigaciones fueron obstruidas. No hubo advertencias de las que sea consciente que permitieran prever este tipo de operaciones en nuestro territorio. Escribí un informe en mayo de 2002, de 12 o 13 páginas, para la Comisión Conjunta de Inteligencia. Básicamente, lo que decía era que no era verdad que los atentados del 11S no hubieran podido ser previstos. Durante el verano anterior al 11S, el director interino del FBI, el señor Picard, intentó advertir un par de veces al ministro de Justicia y fiscal general Ashcroft sobre el riesgo terrorista. La primera vez, Ashcroft mostró poco interés por el asunto. De hecho, en el agosto de 2001 definió el terrorismo como la última de sus prioridades. En un momento, Ashcroft le dijo a Picard: "No quiero oír hablar más sobre el terrorismo". Después del 11S, cuando escuché que los aviones se habían estrellado en las Torres Gemelas y en el Pentágono, me dije: Jesús, han sido las mismas personas que, según Los Angeles Times, habían obtenido sus visados en el consulado de Estados Unidos, en Jeddah. Llamé al FBI y les conté cómo funcionaba el programa de visados para terroristas. Me pasaron de una oficina del FBI a otra hasta que llegué a la sede en Washington, y allí alguien me dijo: "Nos pondremos en contacto con usted". Pues bien, 6 años después todavía sigo esperando. Habíamos recibido algunas cintas de audio obtenidas 3 meses antes del 11S a partir de una fuente nuestra, de un informador iraní que estaba al servicio del FBI desde hacía 10 años, desde el 1991 o 1992. En abril de 2001, este informador dijo al FBI que había obtenido una información según la cual Al-Qaeda y Bin Laden estaban preparando un ataque contra los Estados Unidos que afectaría a 5 grandes ciudades con el empleo de aviones, y que el ataque tendría lugar en los próximos meses. Tomaron nota de la información, la consideraron importante, llenaron los formularios, regresaron al cuartel general y luego transmitieron la información a sus superiores. Pero no sucedió nada. 2 meses después, se reunieron de nuevo con el mismo informador y este les preguntó: ¿habéis hecho algo con la información que os di? Porque procedía de fuentes muy fiables. Y el agente le contestó: sí, la entregamos a nuestros superiores, pero no pasó nada. En el 1996, en las Filipinas, descubrieron en el ordenador de Ramzi Youssef los detalles del plan Bojinka. Este plan preveía el secuestro de aviones para estrellarlos contra el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, la sede de la CIA y las Torres Gemelas. Un año antes del 11S, en octubre de 2000, el Pentágono había llevado a cabo un ejercicio con los bomberos. Un ejercicio en el que se simulaba el choque de un avión contra el Pentágono y la intervención de los bomberos. En suma, no se trató de un hecho imprevisto e inesperado. No solo se lo esperaban, sino que ya estaban preparados para afrontarlo. Una de las declaraciones más frecuentes de la administración Bush fue: estos ataques nos cogieron por sorpresa.
Creo que nadie pudo prever el uso de un avión